Buenos días, República Dominicana hermosa. Bienvenidos una vez más a Despierta RD, esta revista matinal que está iniciando este lunes 5 de octubre de 2020 para todos ustedes a través de Telecentro, Canal 13 y Telemicro Internacional. Soy Loreni Solano y les damos una bienvenida cordial, calurosa, esperando que esta sea una semana productiva y que podamos analizar junto a ustedes la mayoría de los temas que están en la palestra pública a nivel nacional e internacional. Con nosotros aquí, como siempre, Lianta Quintero y Julio Vargas. Buenos días. Buenos días, Lorena, buenos días, Julio. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Feliz inicio de semana, que Dios tome el control de cada una de nuestras acciones y nuestras palabras para poder encaminarnos siempre hacia nuestros sueños. Nosotros listos, desde temprano el equipo técnico preparándose para presentarles y servirles la mesa informativa. Julio, buenos días. Buen día, Elianta, buen día también para ti, Loreni. En extensión, como siempre, buen día a todo el público de Despierta RD. Señores, vivimos el lunes 5 de octubre. Hay que decir que venimos luego de que se abrieran los hoteles y el sector turístico en la República Dominicana, y hemos tenido en el fin de semana 1000 contagios nuevos. Más de 1000 contagios nuevos del COVID-19. Solo el fin de semana. Solo el fin de semana y 17 defunciones. Hay que estar pendiente a estas cifras que, como decíamos en la semana pasada, iban a aumentar tras esta apertura del sector turístico. Lorena y Solano. Así es, señores. Y yo creo que empezamos el día resaltando lo que ha sido la tendencia de este fin de semana a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación que se han hecho eco de una protesta que está siendo convocada para el día de hoy a las 5 de la tarde, 3 de la tarde aproximadamente. En horas de la tarde se está convocando una manifestación en los alrededores de la Plaza de la Bandera icónica, previo a las elecciones del 5 de julio, luego de las elecciones de febrero y la suspensión de las mismas. Se va a acordar siempre de que la Plaza de la Bandera empezó con un grupito que decía que no quería, y al final se fue uniendo y uniendo, porque inclusive lo minimizaron. Entendían que dos golondrinas no hacían verano. Sin embargo, llegaron y se llenaron la Plaza de la Bandera. En esta ocasión hay una solicitud, dice, volvemos a la plaza contra los impuestos. La segunda es de Somos Pueblo, que se desliga completamente de esto, aunque dice que apoya la marcha y que no están a favor de estos impuestos. Tengo entendido que es un grupo llamado Generación de Servidores que está No convocando. sé. No lo tenemos claro. Incluso ha salido representantes del PLD diciendo que el presidente Danilo Medina no tiene nada que ver con esto, porque parte de los rumores que corrieron el fin de semana era precisamente que podía ser de parte del PLD que se estaría realizando esta convocatoria, posiciones e informaciones que fueron desmentidas por parte del mismo partido. Somos Pueblo también salió a decir que no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, sin embargo, pues saludamos. Exactamente. Se suman, o sea, no son la iniciativa. Medida. No tengo claro a hoy, y sería interesante saber y que salieran al frente las personas que están No, es que están tienen que dar la cara, porque ¿cómo porque tú convocas para una protesta sin decir quién está convocando? no, y ver si realmente tienen arrastre, porque la convocatoria de la protesta va en paralelo al fenómeno que está ocurriendo en las redes sociales desde la semana pasada, con el posicionamiento de algunas etiquetas que, por cierto, fueron utilizadas en campaña en contra del actual gobierno, y a finales de semana se posicionó para criticar las medidas que había estado o que ha estado anunciando el presidente Luis Abinader en relación con los impuestos, pero no posicionando, bien posicionadas, porque estamos hablando que se convirtieron en tendencia. Así mismo en súper tendencia, es decir, no que solamente no es en el país, no es lo mismo, sino a nivel internacional, con un rechazo, vale la pena acotar, el jueves y viernes de un 91%, lo que se traduce en que el 91% de los comentarios de las personas que estaban hablando a través de las redes sociales eran comentarios negativos sobre las medidas anunciadas. Miren, señores, 50 días aproximadamente tiene el gobierno, y en estos 50 días, que todavía no alcanza los 2 meses, todavía no llega a los 100 primeros días de tregua, y ya está vislumbrando sus primeras manifestaciones en contra de medidas adoptadas en estos primeros días. Y hay que decir que con esa misma vara que ellos midieron, al parecer el pueblo va a medirlos a ellos también. El tema del CEBAN fue tendencia el fin de semana, el tema, varios puntos, porque inclusive hubo una situación que yo no entendí cómo se hizo viral, porque yo entendía que era algo muy trivial,
y era la decoración del despacho de la directora de comunicaciones, de Milagro Germán, por una frase que ella dijo de forma muy espontánea, que voy a hacer toda la envidia del palacio, y hasta eso se viralizó y se volvió tendencia en contra. O sea, al parecer cada acto dentro de estas personalidades que ya son figuras públicas, que están en el plano público, por el sector público, todo en ese sentido, estará tomando repercusión masiva a sus actos. Y hay que decir que el rechazo y la actitud de la gente y de esta provocación, de la manifestación que se tiene estipulada para el día de hoy, que como dice Elianta, no sabemos el arrastre que tendrá, no sabemos la cantidad de personas que estaría dispuesta a manifestarse, pero se debe a dos temas fundamentales. En principio, en unas declaraciones que daba el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, decía que el país necesitaba una reforma fiscal. Ustedes saben lo que significa una reforma fiscal. Una reforma fiscal de alguna forma involucra el aumento de impuestos, a menos que vayan a hacer, como había mencionado en campaña Luis Abinader, de bajar los impuestos para que la gente tuviera más responsabilidad de pagarlos. Sin embargo, en medio de una pandemia va a ser muy difícil que a una sociedad se le disminuya los impuestos. Va a ser difícil. En este caso se quedarían igual, pero disminuirlos es prácticamente imposible. Ahora, lo que se tiene contemplado en el presupuesto del año 2021, que tiene que ver con el aumento de un 3% a las compras por internet, esto ha causado revuelo, porque no es la primera vez que se toca ese tema y que tienen que dejarlo de lado porque la gente tiene un alto rechazo, sobre todo porque es una forma de la clase media, principalmente la clase media, el desahogo de muchas otras cosas que le dan en la madre cuando se compran aquí. Entonces, la gente dijo, no, pero no puede ser, vas a atentar contra lo que yo compro por internet, que mucha gente lo único que hace es comprar por internet. Y a eso súmenle la parte de los servidores públicos y privados que les dicen que su sueldo de Navidad, el sueldo 13 o el sueldo 14, van a ser gravados con impuestos. Pero a eso súmenle unas declaraciones del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que dice que a las empresas se les debe eximir del pago del salario de Navidad. O sea, que a las empresas del sector privado no tendrían que pagar salario de Navidad. Señores, eso es mucho con demasiado. En un gobierno de como decíamos, 50 días, 51 días, al día de hoy, decirle todo eso así a la población dominicana, una población que tiene 1 millón de personas suspendidas y o canceladas, una cantidad de personas que ha dejado de percibir tal vez las plusvalías que tenía en otros negocios y otras cosas, decirle eso a la población dominicana en este momento no está para nada cónsono con el mensaje que el presidente emitió en campaña y sobre todo, señores, teniendo en cuenta que esta crisis todavía a nosotros no nos ha impactado como debería, como se suponía. ¿Cómo se supone? Todavía nosotros estamos Ojalá en no pañales. pase. Exacto, Ojalá no todavía pase. nosotros estamos iniciando, porque hay países donde ya se ha descalabrado todo. Nosotros todavía estamos viendo llenos los supermercados, las tiendas, la gente reclamando por poder seguir negociando. Si a eso ustedes le colocan todas las otras medidas que ha tomado el gobierno en estos 50 días, y le voy a refrescar algunas. Por ejemplo, ya yo le dije lo del ministro de Hacienda y demás. Un tema que no cala bien, aunque por el hecho de ellos mismos haberlo criticado, son los nombramientos de familiares directos. Que yo lo digo, si estaba trabajando, si está en la capacidad, yo no le veo problema, pero eso fue una crítica que hicieron ellos como gobierno, como oposición. Lo mismo que hicieron también con los impuestos, que lo criticaron Exacto, muchísimo. criticaban los impuestos, criticaban los préstamos, y ahora, ¿qué es lo que está pasando? En un mes, bonos soberanos 3.800 millones, 500 millones de un préstamo en dólares, y el mismo presupuesto que excede históricamente todo esto. A eso súmenle la modificación del artículo 7 de la ley de INAPA para poder colocar a una persona en específico. A eso súmenle que la diputada Josefa Castillo deja su curul después que la gana para irse a hacer superintendencia de seguros y esperan que sea su hijo, que también es político, que corrió como candidato a alcalde, pero esperan que sea su hijo el que ocupe su curul abandonada No, pero y que dicho sea en de el paso, Congreso. ya esa decisión no es del PRM. Está bien, pero eso es lo que están buscando. A lo que te digo es que esa es la medida y se está promoviendo, porque hay campañas promoviendo eso y hay carteles promoviendo eso. A eso súmenle las cancelaciones irregulares de empleados de carrera administrativa y las humillaciones que están llevando muchos de estos empleados a la hora de ser cancelados, que le bajan y le degradan, como mencionamos, el tema de la Contraloría.
A eso súmenle el tema de varias empresas que se están creando para suplir en este momento, gente vinculada al gobierno, creando empresas express, no que van a ser de carpeta, se van a usar, pero creando empresas para poder suplirle ellos mismos al Estado a través de otras personas. A eso súmenle las aprobaciones de compras sin licitación que se están haciendo, aprovechando el mismo estado de emergencia, que no han salido todavía, no se han destapado. Y súmele que los primeros días del Congreso, lo que hicieron los legisladores del PRM, en vez de nosotros hablar de sanidad, de código penal, de otras cosas que están pendientes, lo que se hizo fue promover un reconocimiento al expresidente Hipólito Mejía, que se lo merece, pero que esas son las primeras decisiones que va a tomar un partido iniciando esto. Y a eso ustedes le suman las denuncias alegres que se hicieron, que al final no se sabe si van a llevar un proceso judicial, si solamente se hicieron para el tema populismo, entre otras muchas cosas más. Miren, el intento de monopolizar la publicidad gubernamental a través de una sola empresa, no para que lo hiciera la presidencia, no, para que una empresa contratada por la presidencia sin licitación pudiera desarrollar la publicidad gubernamental en toda la extensión. Eso era también un tema a tratar y que ahora cayó, entiendo, se ¿no? cayó a presión. nivel general se cayó, pero contrataron la empresa sin licitación en el gobierno. La contrataron. Hay una empresa nueva, que está siendo manejada por gente vinculada al mismo gobierno y que son los que van a manejar la publicidad de lo que era el DICOM y lo que era el administrativo de la presidencia. Entonces, si tú me dices a mí que todo esto en 50 días, y sigo porque hay muchísimas otras cosas, a ver, la mayoría de acuerdos que se están haciendo, ¿cómo son? Público-privados. ¿Qué lectura se le da eso a la sociedad dominicana? Cuando ya tuvo que salir la merenguera Juliana, la diputada, a decir que iban a privatizar el INCAR. Si eso no hubiese tenido base, yo no creo que ella se pare ahí. Y lo echaron para atrás, como ahora van a estudiar el presupuesto. Lo van a estudiar porque están viendo las manifestaciones que había en la población. A eso súmenle, ¿qué más? Mencionaba gente que está nombrada con antecedentes de violación a menores. Gente nombrada en el gobierno, en puestos importantes, con antecedentes históricos de violación a menores. O sea, y eso es solamente empezar a buscar el historial y tú te vas a dar cuenta. ¿Qué les digo? El mismo tema de Hito, que le tenemos muchísimo cariño, Hito y su fórmula. La formulita. De industria y comercio. Y así ustedes siguen viendo, Que pidió aquí en entrevista que no se tergiversara lo que él estaba diciendo con lo de la formulita, sin embargo el tiempo nos ha dado la razón, porque no ha podido modificar la situación. Porque es que un tema es lo que se dice y otro cuando te toca. El mismo y es presidente un mal general Abinader, que ha tenido el Partido Revolucionario Moderno una vez llegó al gobierno. El mismo presidente Abinader en campaña, cuando estábamos iniciando la pandemia, en su discurso inicial, creo que fue el primero, propuso que se le diera a cada persona 10,000 pesos. Y ahora él dice que no se puede garantizar fase y quédate en casa hasta diciembre. ¿Ustedes entienden la diferencia entre ser oposición y ser gobierno? Abinader, estoy segurísima que tiene las mejores intenciones con el país. Estoy pero segurísima, con intenciones no se gobierna. pero no se está dejando, o por lo menos tiene un equipo que lo está asesorando mal, se está dejando llevar tal vez de lo que cada funcionario está entendiendo, y esto le puede traer más repercusiones que la que se tiene para el día de hoy, que aunque vayan 3 personas, ya a nivel nacional ha sido tendencia, ya no tendrían que manifestarse. Yo creo que hay que primero esperar, ver qué es lo que va a ocurrir hoy en medio de esta manifestación, si se da o no se da, si se da o no se da. Entender también, porque cuando además hablamos del pueblo, hay que entender primero que las redes no son el pueblo. Es lo primero. Es un análisis interesante poner sobre el tapete cada una de las aristas que se puede criticar, porque además de eso se trata la democracia, de realizar análisis y cada quien manejar una perspectiva y respetar la perspectiva. Pero cuando se hace supertendencia, una etiqueta de se van, cuando un gobierno lo que tiene son 50 días, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué se juega? ¿Quién la posiciona? Sería interesante saber quiénes están posicionando esa etiqueta, porque cuando tenemos un sistema democrático y estamos jugando que a 50 días ya estamos solicitando que se vaya, que es distinto a que una población se manifieste, que primero es un derecho constitucional, pueda colocar su criterio y sus posiciones, exponerlas, generar la presión para que se dé lo que esperan que es bueno para la población, es importante, es democrático, pero jugar a que en 50 días estemos tratando de
poner al tapete o dejar entrever la posibilidad de que un gobierno que apenas está empezando se vaya, creo que no es sano ni para el gobierno de Abinader ni para el sistema democrático del país. Yo quisiera creer que realmente es un llamado, una expresión natural de la sociedad, de esta situación. Se van natural, no lo tengo claro. Por eso te digo, quisiera creerlo, pero yo te voy a decir algo. Me parece muy ingenuo. Te voy a decir algo. Aunque sí se vio la expresión del pueblo y el sentir general con estas manifestaciones de la Plaza de la Bandera en tiempos de campaña, esto tampoco fue natural, eso fue dirigido, eso tuvo un fin político. Claro que y sí. tuvo su objetivo y se Pero cumplió. una cosa, Julio, es que tú tengas un fin político antes, además, de unas elecciones, porque cada quien va a buscar los escenarios para poder capitalizar las necesidades públicas y poder plantear sus posiciones. A que 50 días tú le estás diciendo a un país, se van. Eso es peligroso. No te olvides. Eso es peligroso, que es distinto, Loreni, a lo que pasó el fin de semana. Que las etiquetas que se posicionaron, no sé si tenemos el mapa, porque hay un análisis mediático de Pavel de Camp, donde la etiqueta que se posicionó es no más impuestos. Mírala. Eso es distinto, ahí le tenemos. Señor director, pasa a la otra, porque el otro mapa, por favor, refleja de qué se estaba hablando. Este mapa analiza un poco cuáles son, de dónde se está hablando, y todos esos circulitos hablan del porcentaje de personas que estaban tratando el tema de no más impuestos en una de las etiquetas. La otra etiqueta era no más impuesto RD y la otra era Plaza de las Banderas. Miren, el cuadrito que está arriba, perdón, vamos, señor director. Ok, ahí lo tenemos. El cuadrito que está arriba habla del posicionamiento de las etiquetas y habla que Plaza de las Banderas tuvo un 94.4% de repercusión. Allí lo tenemos, gracias. La segunda también tiene que ver Plaza de la Bandera con el numeral y habla de un 94.8%. No más impuestos, 87.2%. No más impuestos RD, 91.1%. E impuestos 87.4%. El 50% de los tweets que se generaron en relación con estos temas eran negativos. 50% negativos y los demás eran neutros. Y fíjense cómo en el país general, si podemos ver las estadísticas, primero el Gran Santo Domingo llevaba el grueso. Con 13.000 menciones, ¿no? Correcto, de los análisis. Y de estas etiquetas, la que más posicionamiento tuvo, déjeme buscarlo aquí abajo, es impuesto. Porque hablaba pero no de positivos y neutros, no de negativos. No. Y esto va en contraposición o en paralelo justamente a todas estas medidas, porque la gente, ¿qué es lo que está pidiendo? Y dentro de las opiniones que habían dentro de estos tweets era que el gobierno, que fue una de sus banderas, ataque la corrupción, tome el dinero de todas esos que es una de las ingresos. grandes promesas que se hicieron y que todavía no se ha podido cumplir. Correcto. Decíamos que al principio perdóname, Lianta, que en los primeros días no podíamos esperar una casa de cabezas, porque obviamente el mismo sistema no lo permitía, porque había que hacer investigaciones, que había que hacer un recuento de todo lo que se había hecho y lo que no se había hecho. Sin embargo, este tema ha sido dejado de lado por parte del propio presidente Abinader y de su equipo, digamos, de jurídico, y por eso ha calado tanto esta dejadez en la población dominicana. Yo te decía que me gustaría saber precisamente quién convoca a esta manifestación, que lo que pasó en la Plaza de la Bandera anteriormente en tiempo de campaña tampoco fue una expresión tan natural del pueblo, lo mismo que con los cacerolazos. Ustedes saben que ya en una última etapa se empezaban a organizar, se pensaban a convocar y ese tipo de cosas. Por palabras que no era común para ustedes, porque cacerolazo en mi país yo lo entiendo, pero cuando yo empecé a decir, ¿cómo le dicen ustedes a las ollas? Sí. Le dicen todo menos cacerola. Cacerola, exacto. Sí, No, pero realmente fue un es neologismo. que eso no vino por un dominicano. Así mismo, Exacto. eso es lo que quiero decir. Eso vino preparado por Así una persona mismo. extranjera y según tengo entendido fue un venezolano. Así mismo, así mismo. Entonces vamos a poner la cosa sin más clara. que agregar. Exacto, Sin o sea, más que no puedo agregar. decirte otra cosa. ¿Y cuál es el sentido de los cacerolazos? Era por el tema de que no había comida. Aquí no era el tema de la No, comida, no. aquí era una forma de decirle al gobierno, estamos cansados de usted y lo queremos sacar. Así Y mismo. eso, con eso que tú mencionas del mapa, el impuesto
era la tendencia, porque la mayoría gritó por el impuesto, pero el CEBAN fue lo que trajo la repercusión de los porque el impuestos. CEBAN viene desde el viernes. El CEBAN se Desde viene... el jueves, Desde desde el el jueves. jueves. No, el CEBAN se viene desde que pone la información de que en el presupuesto del 2021 se contempla el aumento del impuesto o la Claro. colocación del impuesto al impuesto de Claro, Navidad. claro. Y a eso, al sueldo. salario de Navidad. Y a eso también en la declaración o la información Así de que es. le van a aumentar un 3% a las tarjetas. Pero mira, a todo esto, a toda esta situación, a lo externo, ¿no?, del gobierno y si se quiere del Partido Revolucionario Moderno, ¿por qué yo siempre hago esta relación? Porque no podemos, y esa fue una de las claves de éxito que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, y es lo que los PRMistas tienen que entender. Ellos tienen que saber que tienen primero, ahí tienen que aplicar la misma formulita que utilizaba el Partido de la Liberación Dominicana, servir al partido para servir al pueblo. Tú no puedes ver de manera separada, lamentablemente, aunque quieran los idealistas hacerlo, no pueden ver de manera separada la relación del partido con la relación del gobierno, de sus dirigentes. ¿Por qué digo esto? Porque se ve muy feo y se ve una descoordinación fatal que los propios funcionarios y legisladores estén atacando las decisiones que haya tomado el presidente o que quiera tomar el presidente de la República, Luis Abinader. Y tú me podrás decir, eso es democracia, eso es que hay libertad. El problema es que usted tiene que pensar que usted pertenece a una organización y si hoy en día bien usted es senador de la República porque y se debe al pueblo, usted tiene que saber que llegó ahí porque usted asumió un compromiso de una línea con un partido político y que fue ese partido político que lo llevó ahí. Si usted no está de acuerdo con los lineamientos que se den desde ese partido político o con las decisiones que tomen sus dirigentes, bueno, precisamente lo único que tiene que hacer es renunciar del partido. Claro. Tan sencillo como eso. Así Pero esa descoordinación, esa separación de criterios, ese desacuerdo que hay entre las decisiones y sus dirigentes no deben salir de las puertas del partido, porque lo que viene a hacer es más daño, tanto al propio Partido del Revolucionario Moderno como al propio gobierno, que se ve que no puede ni siquiera complacer a sus propios miembros del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, a todo esto súmenle esta situación, que por eso es que ya se está diciendo desde temprano, a menos de 100 días, que tiene el gobierno, que esta situación puede generar una crisis interna del Partido Revolucionario Moderno. Y todos sabemos, perdónenme, todos sabemos que el PRM, como hijo del PRD, no sabe sobrevivir a crisis internas. No lo sabe. Te digo algo, ¿ustedes se acuerdan en el 2018 qué pasó en nuestro vecinito país, Haití? Por un aumento leve a los combustibles. El pueblo se tiró a la calle. Se tiró a la calle el pueblo. Porque Por 3 y 4 días. Sí, ¿qué 3 y 4 días? ¿No se acuerdan que aquí se hablaba que estaba la familia Mois, que aquí estaba la familia también de Martelly, que aquí habían funcionarios de primera y que si estaban en Punta Cana, que ese era el tema? ¿Por qué? Que salieron a quemar, que salieron a destruir casas, que se mataban entre ellos, que era lo que yo decía, ven acá, pero si tú eres el pueblo, ¿cómo tú vas a matar a un compañero del pueblo si no es el que te ha aumentado ese impuesto o ese monto? Eso pasó en Haití y no teníamos pandemia. Ahora, a ese cóctel que se llama República Dominicana en esta situación de pandemia, aumento de precios, porque por más que usted quiera, hay una inflación que cuando usted va a comprar algo que costaba 100 pesos, le está saliendo en 150 o 200 pesos. Entonces, todo eso súmelo a que no está produciéndose igual, a que hay un descontento por muchas cosas más que han estado pasando. Y que hay ansiedad, hay señores, angustia. las mismas bases del PRM que están en espera todavía, que están en espera, que el propio PRM le está diciendo, aguanten, vámonos al paso. Que ese tema incluso no debió salir de las puertas del partido y salió, es lo que estoy diciendo. Pero está saliendo por ellos. Por ellos mismos. Está saliendo exacto, por ellos. Exacto. Entonces ahora vemos una situación... Lo dijimos, que el PRM tiene la oposición adentro. Claro, ¿y qué está oposición pasando con los que son oposición ahora? Todavía les están dando tregua. El PLD está en reuniones, comité político, comité central, presentando gente, haciendo... La fuerza del pueblo está un repliegue estratégico, eso es un repliegue estratégico. Ellos están cada quien en su área, en su banca, preparándose hasta los 100 días. Cuando pasen los 100 días, ustedes verán cómo cambia la cosa. Bueno, cómo empiezan las voces Pero a déjame soltar. decirte una cosa, yo, a raíz de esto de los impuestos salieron unos cuantos del PLD. Hablar... Tenían que presentar su posición. Sí, claro, sí, presentaron posición, pero vieron la reacción en las redes sociales, porque yo hice la tarea el fin de semana. Y resulta que la gente, ellos fijaron posición y la gente dijo, ya va, nosotros lo que queremos es que el dinero que se robaron durante el gobierno de ustedes sea el dinero que se tome. Sí, pero y no el que problema es salga que el la dinero gente de tiene que nuestro saber, impuesto. la gente Es que tiene que eso no saber es que así. no podemos confundir una cosa con otra. Te estoy hablando del todo. sentimiento. Sí, perfectamente. Aunque vuelvo a decirlo, señores, y es importante que lo manejemos.
Las redes sociales no son el país. No son el país. Y unas Es- cosas es son una cosa y uno de otras los- cosas son otra cosa. Exacto, es uno de los termómetros, pero lo decían. Ujú. ¿Cuál era parte de las opiniones? Señores, nosotros lo que queremos es que recuperen el dinero y ese dinero vamos a utilizarlo para poderlo invertir en la crisis y no que salga del bolsillo de un país que estamos hablando que ¿cuántos desempleados hay a raíz de la pandemia? Más de Un millón. 800 ¿Cuál es mil, la, un millón. cuál es la cantidad de comercio informal, de comerciantes informales? Estamos hablando que creo que es como el 50%. 50%. Esa gente Exacto. no paga impuestos. ¿Quiénes No, van a pagar los creo impuestos, que un Julio? poquito más. Ahí voy, ¿Quiénes van a ahí pagar voy, los ahí impuestos? voy. Yo En tengo un una país pregunta donde simple. En este momento, además, todos tratamos de conseguir las cositas por internet online, tengo ¿verdad? una Porque pregunta simple. nos sale más económico. La mayoría está haciendo teletrabajo. Yo tengo una Estamos pregunta hablando simple. de los estudiantes que se están involucrando en el área online. Por supuesto que ahí van a pegar el grito al Yo cielo, tengo una claro que pregunta sí. simple. ¿Quiénes ustedes entienden o quiénes ustedes creen que le dio el triunfo a Luis Abinader? ¿O quién se ha dicho que le dio el triunfo? ¿Fue la clase media? Sí, fue la clase media, Fue la según clase lo que media. se tiene entendido. Según lo que se tiene entendido. ¿Quiénes son los más o quiénes serán los más afectados por estos La impuestos? clase media, Ok. la Sí, clase media. es eso, y vamos a ver qué pasa por lo mismo que le estamos manifestando. Luis Abinader. que Aquí es un el hombre- rico no paga impuestos y el pobre no paga impuestos tampoco. Aquí los únicos que pagan impuestos son la clase media. No, espérate, Tan porque, sencillo como porque el eso. pobre que va al supermercado paga impuestos. Bueno, pero cuando te digo Tú pobre, tú hablas sabes a lo de que los me empleados refiero. informales. A lo Sí, que me de los que refiero, tienen empleos exacto. informales o los que manejan negocios informales. Sí, que no pagan Todo, impuestos. todo Pobre no el paga negocio impuestos. informal no paga impuestos. Pero sí es importante ver esto porque no solamente eso, sino que dentro de la clase más alta de las esferas de poder empresariales hay una alta evasión fiscal. Y con esa alta evasión fiscal, ¿Por qué no atacar si se regula, no habría necesidad de poner ningún tipo de impuesto. Ningún tipo de impuesto. Si tú regulas bien, y fíjense que aquí en el gobierno anterior hubo una sola grande que se destapó, una sola, la de Tremors Payero, que estaban realizando destilados de forma clandestina, alcoholes, y que los vendían en más de un 90% a los hoteles del país, donde viene nuestra clase turística, los extranjeros, y se les daba prácticamente veneno, porque eran unos destilados falsificados que no tenían los rigores sanitarios que corresponden. Y con esto, ¿qué se destapó? ¿Cuánto ascendía la evasión Una fiscal? millonada. Eran más de 4.000 millones de pesos en impuestos. Correcto. Imagínense ustedes, si se toman 3 o 4 empresas más así, la cantidad de dinero que se va a dejar de perder. Pero no te vayas muy lejos. ¿Cuánto dijo la DGI que debía César el abusador cuando lo agarraron por la discoteca Esa esa? esa es otra. Entonces, al que está trabajando, imponerle en este momento, sabiendo todo lo que ha pasado en el país, es injusto. Que ya, Y yo son, no sé, ya eran muchos impuestos, o sea, ya claro, son muchos son impuestos. muchos, Exacto. son muchos. Nosotros Y otra tenemos uno de los cosa, impuestos más caros de la hay región. países que dividen o que segmentan los impuestos dependiendo de tu clase económica. No paga lo mismo Julio Vargas, que es un tipo adinerado, que Lorení Solano, que está en la clase baja. Exacto. ¿Y No por qué tú pagan no pones igual. el ejemplo al revés? Julio que es Poppy y Pero ¿por qué tú Loreni no que es pones el ejemplo al guagua. revés? Pero para que entiendan, o sea, hay rangos de impuestos. Mira cómo te mira Rafa. Hay rangos de impuestos que se colocan dependiendo la clase social o el estatus económico. Y ustedes saben que aquí si yo voy y compro un plátano que tiene impuestos o lo que sea que tenga impuestos, pago lo mismo que el más rico de aquí. Sí, claro. O sea, Así pagamos es. igualito. Así Y eso es un tema también a discutir porque la sociedad dominicana necesita tal vez evaluar y reevaluar sus temas. Y me da un poquito de pena con Luis Abinader, que lo digo, es un hombre bueno. Ese hombre no ha tenido suerte. Es un después de hombre que es presidente. bueno, no, Luis Abinader es un hombre bueno, pero están tomando decisiones que no les están favoreciendo. A Luis Abinader no le está favoreciendo. Vámonos a una pausa. Vamos a una pausa comercial, regresamos en breve con más aquí en Despierta.